Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 5, también por supuesto a través de las redes sociales, distintas plataformas y medios que reproducen este programa semana a semana. Jueves 21 de agosto, estamos prácticamente en la víspera de una noche de nostalgia y además, por supuesto, lo más importante, el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, un 25 de agosto de 1825, Salto y el país se prepara para una serie de festividades. Aquí, como ya es tradicional, habrá después del acto, que se realiza a las 10 de la mañana, el desfile cívico, militar y criollo, o de la tradición, allí por calle Uruguay. Todo indica que el tiempo estará acompañando, por lo tanto, no habrá ningún tipo de inconvenientes para la realización del mismo. Tenemos que hablar de varias cosas este jueves. Venimos haciendo un seguimiento bastante cercano de cómo evoluciona el conflicto entre la Intendencia y el gremio ADEOMS. En un ratito vamos a estar hablando con el secretario general de la Intendencia de Salto, el contador Walter Teixeira Núñez, al respecto. En esta tardecita en realidad, los funcionarios de la Intendencia de Salto, agremiados en justamente ADEOMS, presentaron ante los ediles una denuncia formal por lo que entienden es una violación del convenio colectivo, después de que se entregara o notificara a los 292 funcionarios que quedaron, podríamos decir entre comillas, de forma permanente en la función en la Intendencia de Salto, fueron notificados el viernes de la semana pasada sobre que el intendente y las nuevas autoridades no reconocen el contenido del convenio colectivo y mucho menos el anexo número 1 que justamente les brindaba esa estabilidad laboral. Esto generó una serie de movilizaciones, una serie de medidas anunciadas por el gremio en una asamblea general extraordinaria el pasado martes, donde cerca de 500 socios votaron por una batería de medidas y entre ellas estaba presentar esta denuncia para conocimiento de todos los curules, de todos los ediles del Legislativo Departamental. Además, hay una denuncia que se va a elevar ante la Comisión de Legislación y Reglamento del Senado y también ante la Organización Internacional del Trabajo. Ya vamos a estar profundizando sobre eso. Pero otro de los temas de lo que hemos estado hablando, y hace relativamente poquitas semanas tuvimos al arquitecto Rogelio Teixeira aquí en el programa, es sobre algo que se votó en la Junta Departamental días antes del final del pasado periodo, que parece lejano, pero no, fue hace un par de semanas atrás, y fue justamente la modificación del Plan Director de Salto, el ordenamiento territorial, que recalificó el suelo al norte de Avenida Ramón J. Vinci, como para ubicarlo, o Avenida Polón, como todavía lo conocen muchos, que es una zona de chacras, una zona de huertos, y que ahora tiene con este reordenamiento, con esta recalificación de suelo, la posibilidad del desarrollo de urbanizaciones, ya sea barrios, y ahí está la discusión si privados o no, si lo permite o no la reglamentación directamente, pero que ha generado distintas situaciones. Primero que nada porque fue votado no por mayoría, sino que hubo, si no me equivoco, y Gabriel me lo va a corregir, 2 ediles que votaron en contra en aquel momento, que fue de las últimas actuaciones que tuvo, la última en realidad, la Junta Departamental de Salto en la legislatura pasada, pero además motivó que equipos técnicos y de profesionales manifestaran su preocupación y rechazo. También algunos sectores políticos dentro del propio Frente Amplio lo manifestaron en su debido momento. Lo tuvimos al maestro Ramón Fonticiella, exintendente de Salto, hablando al respecto. Bueno, hubo varios que pusieron de alguna forma en relevancia lo importante que era la decisión que se había tomado tal vez a la ligera. Y a tal punto, hablábamos hace unos días atrás con Rogelio Teixeira, que nos comunicaba que desde el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, con el apoyo de otras instituciones de aquí del departamento y también nacionales, iniciaron una campaña de recolección de firmas justamente buscando bloquear o dejar sin efecto esta medida, esta decisión tomada, porque sería la ciudadanía la que se estaría manifestando y dando a conocer que no están de acuerdo con lo que se ha hecho o cómo se ha manejado justamente esa información. Gabriel Escabino fue uno de los ediles, hoy exedil, que votó en contra de esa iniciativa y la fundamentó. Además hubo una discusión, podríamos decir que hasta acalorada, siempre en el clima de respeto, pero bastante acalorada, y que hoy está acompañando esta iniciativa, ¿no, Gabriel? Buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, Rodrigo, un gusto estar en tu programa. Sí, es interesante un poco comenzar cómo se votó esto en la Junta Departamental,
porque en realidad se aprueba el 30 de junio, a pocos días de terminar el periodo, ¿no? Porque termina el 10 de julio, pero esto se trató el 28 de junio, o sea, 2 días antes, en la Comisión de Legislación y Reglamento, comisión que nos tocó integrarlo durante los 5 años, y esto se aprobó en tan solamente media hora. O sea, un proyecto tan extenso, tan complejo y que sin duda repercute de acá en adelante, porque una vez que se recategoriza de suelo rural a suelo urbano, no se puede volver para atrás, es prácticamente imposible, o sea, no existen procesos en la práctica. Más allá de que se digan se puede hacer, pero es muy difícil volver para atrás. Entonces nos parecía que era necesario dar mayor discusión. Nosotros propusimos invitar a las distintas organizaciones sociales que habían manifestado, habían hecho públicos documentos y demás, estudios y demás, como FUCBAN, el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, a los distintos colectivos ambientales y también invitar a los interesados que son los promotores de los desarrollos de barrios residenciales, barrios cerrados, como usted llamarlo, invitarlos a la Junta Departamental a que expusieran cuál era, o sea, por qué querían recategorizar esto. Y bueno, lamentablemente quedamos solos en esa propuesta, o sea, fui yo que voté solamente a favor de esa propuesta en la Comisión de Legislación. No se votó a nadie. Eso fue el 28, no vamos a aclarar, fue el 28 de junio. El 28 de junio, exacto. No se invitó a nadie, se aprobó en tan solo media hora de discusión, 2 o 3 días le hicimos uso de la palabra en la comisión y se pasó al plenario. Después en el plenario, en tan solo 50 minutos, hubo una discusión, como tú decías, expusimos los argumentos de un lado y del otro. Nosotros lo que nos preocupa, primero que nada, es cómo se votó esto. A las apuradas, a las corridas, sin un estudio serio y sin convocar a nadie. Nosotros entendemos que los dueños de la ciudad son los salteños y si nosotros vamos a hacer una modificación de la misma, tenemos que consultar obviamente que a los ciudadanos, ¿no? Entonces nos preocupa cómo se trató esto, porque es algo importante para Salto. ¿Por qué? Porque se aumenta la ciudad en 400 hectáreas. ¿Qué implica esto? Bueno, implica aumentar un 13% el área de la ciudad. ¿Qué implica esto? Bueno, que los mismos recursos que nosotros tenemos para atender toda el área urbana de Salto, tenemos que atender esta nueva demanda que son 400 hectáreas, que es importante, porque inclusive el decreto dice que hay que hacer pavimentos en las calles Viera, Garibaldi, Salto Chico y Saturnino Ribes. Que hoy no lo tienen, en esa zona. Exacto, no lo tienen. Que lo tiene que hacer la Intendencia. O sea, ¿de qué sale esto? Bueno, de los recursos de los contribuyentes, que son los que pagan la contribución. O sea, ahí ya hay una inversión o un gasto necesario inmediato para el gobierno. Hay una inversión por parte del gobierno departamental en este caso. Después lo otro que se manifestaba era que muchos servicios y demás lo va a poner los inversores. Pero, o sea, la inversión que hace el privado es del alambrado para adentro de la casa, o sea, del terreno para adentro, o sea, todo lo que sea calle o se puede arreglar con los inversores que puedan hacer algunas calles, pero después el mantenimiento le corresponde al gobierno departamental, a la Intendencia. Lo mismo la recolección, lo mismo el alumbrado público y demás, todos son cuestiones que salen de los contribuyentes, salen de la Intendencia departamental. Por lo cual nosotros entendíamos que no existe, no hay demostrado que exista necesidad de ampliar la ciudad. Nosotros tenemos una problemática, tenemos una ciudad dispersa, tenemos muchas calles para atender, muchos barrios nuevos. Está, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el barrio del Volcán, sí, que ha crecido exponencialmente. Y un reclamo de muchos años de Luis Silva que le reparen las calles. Ah, ¿no? Bueno, exactamente. Están haciendo un reclamo justamente de ese tipo que no se atiende la problemática de las calles y demás porque es un barrio nuevo. Imagínense si nosotros aumentamos la ciudad 400 hectáreas más, un 13% más, vamos a tener que dejar de atender la necesidad que tienen los barrios para atender esa nueva demanda. Sin duda que es un gasto para la ciudadanía. La ley de ordenamiento territorial, o sea, lo que dice básicamente es que las modificaciones se tienen que hacer en base al interés general. Está demostrado que en Salto no hay necesidad de ampliar la ciudad porque tenemos 300 hectáreas urbanas sin desarrollar, sin contar los terrenos baldíos. O sea que espacio físico para construcción en la ciudad tenemos. O sea, lo que se está atendiendo es una demanda de un grupo de inversores privados que lamentablemente no los pudimos recibir en la Junta Departamental porque los ediles se negaron a ello. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros estamos juntando firmas, que la campaña de recolección de firmas, nosotros necesitamos por lo menos 1000 firmas. Se puede hacer no por dos parece mecanismos. Algo tan descabellado, ¿no? 1000 firmas. No, es algo accesible. Nosotros lo que proponemos es hacer implementar el artículo 303 de la Constitución de la República, que establece que se pueden derogar
decretos departamentales en base si se incumple con alguna ley, que en este caso nosotros entendemos que se está incumpliendo con la ley de ordenamiento territorial, porque se está priorizando el interés particular ante el interés general. Esa es una de las causas jurídicas y demás que en esta cuestión nos está impulsando básicamente el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, que son los que tienen técnicos y demás, que han estudiado el tema en la parte jurídica y ni que hablar en la parte de ordenamiento territorial. Para esto se necesitan 1000 firmas, porque hay dos mecanismos: se puede hacer juntando 1000 firmas ciudadanos, o también se puede hacer por la iniciativa de 11 ediles. Conseguir 11 ediles es un poco más complejo, sí, porque recordemos muchos que renovaron la banca y votaron a favor, ¿no? Se votó por mayoría. En el caso del Frente Amplio votamos dividido, o sea, 12 ediles del Frente Amplio acompañaron la propuesta, 2 votamos en contra y 3 optaron por no ocupar la banca. O sea que fue bastante dividido y bueno, el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron por mayoría, todos los ediles votaron. Entonces, la iniciativa, nosotros proponemos una iniciativa ciudadana. En primera instancia, que los ciudadanos, los salteños se informen, porque nosotros hemos estado este tiempo conversando para juntar las firmas y demás, y nadie tiene idea de qué fue que se votó y la ampliación que se pretende hacer y qué implica esto para los salteños, ¿no? Entonces pretendemos en primera instancia que los ciudadanos se informen sobre qué es lo que está en juego acá, o sea, qué ocurre cuando nosotros ampliamos la ciudad, cuáles son las consecuencias de tener una ciudad más dispersa, o sea, una ciudad con más espacio y demás, y también que nos acompañen con la firma, porque entendemos que en primera instancia hay que informarse y también entender el por qué se amplió esto, porque en realidad lo que se está pretendiendo es el desarrollo de emprendimientos privados que va en desmero de los contribuyentes salteños. Que son por lo menos 3, ¿no?, de los que se conocen o que se han hecho públicos en su momento. Ahora, para aclarar esto, firmar no significa que esa modificación del plan de ordenamiento territorial del departamento va a quedar sin efecto. No. Porque esto es presentar un recurso y allá en la capital se estudiará y definirá. Exacto, se presenta un recurso para derogar el decreto, pasa a la comisión del diputado, que creo que se llama legislación o algo así, parecido como acá en la Junta Departamental. La comisión tiene que estudiarlo, analizar si existe alguna ilegalidad, que eso es básicamente lo que tiene que estudiar, y si existe una ilegalidad, lo que pasa al plenario del Parlamento, y bueno, los diputados ahí tienen que decidir si sí o no hay una ilegalidad. Hay algunos antecedentes de iniciativas similares que se han hecho en Río Negro y en Maldonado, que el Parlamento termina derogando algún decreto, o sea que ya existen iniciativas. En el caso de Río Negro y Maldonado fue iniciativa de los ediles. En este caso estamos juntando firmas. Uno de Maldonado fue también iniciativa de ciudadana. El de Río Negro fue por los ediles. Entonces, existe la posibilidad, nosotros nos venimos basando en los aspectos jurídicos que nos han manifestado los técnicos de la Universidad de la República, y bueno, en esta campaña de recolección, sin duda que hay ciudadanos de todo tipo, algunos somos militantes del Frente Amplio, gente que no es militante del Frente Amplio, está el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, está FUCBAN también, que han manifestado algunos artículos y demás a nivel nacional, y bueno, acá nos está acompañando la recolección de firmas, las cooperativas que están en FUCBAN están recolectando firmas, hemos hecho alguna actividad de recolección de firmas en las viviendas del Volcán y demás, y un poco informando a la gente, pues la gente no tiene ni idea de qué fue lo que se votó y qué ello implica, ¿no? Entonces, porque muchas veces para la persona que piensa ¿cómo me afecta esto a mí o cómo me va a afectar a mí y a mis seres más queridos, a mis más cercanos? Y por allí viene el tema de la desatención que puede tener la Intendencia, porque tiene que tener otra zona más grande. A nosotros nos tocó estar en la Junta Departamental por 5 años y todos los que hemos estado en la política sabemos cuáles son la problemática que tiene la Intendencia en cuanto a recursos, ¿no? Y el intendente lo ha manifestado por todos los medios, que es la dificultad que tiene inclusive hasta para pagar los sueldos, ¿no? Entonces imagínense si nosotros tenemos que atender todavía, aumentar un 13% más la ciudad, ¿qué implica ello? Y bueno, los recursos son finitos y los mismos recursos que nosotros tenemos para atender toda la ciudad tenemos que redistribuir para atender esa nueva demanda. Que tampoco quiere decir que la ciudad va a crecer un 13% de la noche a la mañana. O sea, los emprendimientos... los habitantes somos los mismos y el censo, el último censo de 2023 ha dejado demostrado que Salto no ha crecido tanto como para aumentar tanto la ciudad. Y si uno recorre la ciudad, ve que la ciudad se ha ampliado, pero hay terrenos baldíos en demasía, ¿no? Entonces, es una problemática, o sea, tener una ciudad dispersa
aumentar la mancha urbana, o sea, el área urbana, o sea, implica que es una ciudad cara de mantener. Y Salto es una ciudad cara de mantener por la expansión que ha tenido, que sin dudas que influye la propiedad privada, el precio de la tierra, los alquileres y más, eso influye que la gente se vaya alejando cada vez más del centro. Y nosotros vemos, porque hemos recorrido en la campaña electoral y demás, la cantidad de casas vacías que hay en nuestro departamento, principalmente en el área céntrica, y bueno, eso lleva a que la ciudad sea cada vez más cara de mantener. Sí, según el censo del INE hay 2.700 viviendas que no tienen ningún destino específico, Exacto. Ni para reparación, o sea, están abandonadas. Exacto, sí, nosotros Además, lo hemos constatado porque hemos recorrido hemos, una cantidad de viviendas vacías, que es una problemática, o sea, ¿por qué? Porque la gente cada vez se va yendo más lejos del centro de la ciudad. Y bueno, después está claro que van a exigir servicios. Y el otro problema que tiene esta área que se va a recategorizar, o sea que ya el decreto ya fue aprobado en realidad, es que una de las cuestiones que se manifestaba era la construcción de vivienda social. O sea, pero en el decreto, o sea, la mayor densidad que permite es una casa cada 250 metros cuadrados. O sea, actualmente las cooperativas de vivienda, por una cuestión del precio del terreno y demás, están construyendo en 100 metros cuadrados. O sea, les sería inviable poder pagar el precio de un terreno en esa zona. Y ni que hablar de que no tiene los servicios necesarios, como la educación, no hay escuelas, no hay liceo en la zona, no hay centros de salud. Todavía no hay saneamiento, por supuesto. Exacto. Y bueno, en esto también se habilita a que se puedan hacer cámaras sépticas, pozos negros y demás. Imagínense la problemática que vamos a tener ahí, que tenemos la toma de agua de Dios cerca ahí, ¿no? También hay una problemática ambiental, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces hay cuestiones que vemos que no benefician a los salteños y por eso le estamos pidiendo a los salteños que nos acompañen con su firma para derogar este decreto, porque entendemos que fue votado de la noche a la mañana, de espalda a los dueños de la ciudad, que son los salteños, y por eso le pedimos que nos acompañen en esta propuesta. ¿Hasta cuándo hay tiempo de hacerlo? Bueno, en realidad el decreto no ha sido publicado oficialmente, o sea, a partir de que se publique en el diario oficial el decreto, se tienen 15 días para apelar esto. Actualmente no se ha publicado, todavía por hasta el día de hoy no se ha publicado, así que todavía no hay una fecha específica para presentar la firma. Y tienen que votar aquellos salteños que estén registrados en el departamento, ¿verdad? Exacto. Que voten acá, en el departamento de Salto. Los que pueden firmar son los salteños que tienen, o sea, que votan en Salto, que tienen credencial de Salto, de cualquier parte del departamento. Bien, uno de los temas que tanto se discutió, Gabriel, y que lo hablamos incluso telefónicamente, es también la posibilidad de que este ordenamiento territorial, la modificación, habilita la construcción de barrios privados. Ustedes entienden que la reglamenta, que permite justamente que a partir de mañana o pasado, si esto no se modifica, puedan haber propiedades horizontales y esto desarrolle barrios privados. Es que en realidad el decreto se basa en eso para su aprobación, por eso decimos que está en un interés particular, o sea, se basa en ese tipo de propuestas. Recordemos que acá en Salto tenemos 228 hectáreas que fueron aprobadas en el 2012 para la construcción de barrios privados en Termas del Daymán. ¿Y saben actualmente cuántos barrios privados se construyeron? Hasta actualmente no han construido ni un barrio privado. O sea que ya tenemos hay algunos módulos, creo, ¿no? Algunas casas construidas, pero no, sí, pero no como barrio. Se han hecho, sí, exacto. En alguna casa puede haber ahí, pero no se ha hecho en esa modalidad. Por lo tanto, no vemos que haya tanto interés en la construcción de barrios privados y recordemos que recategorizar, o sea, pasar de suelo rural a suelo urbano, aumenta exponencialmente el valor de la tierra. ¿Por qué? Porque si yo tengo una chacra, un campo, lo que sea, si yo vendo esa propiedad, se vende por hectárea, el precio por hectárea. En cambio, si yo paso a suelo urbano, porque les diré levantar la mano simplemente, ese valor aumenta exponencialmente porque el terreno se vende en metros cuadrados. ¿Tá? Entonces está claro que hay un negocio económico por medio atrás, que es un negocio importante y que lo vamos a tener que bancar todos los salteños. Ese negocio de unos pocos lo vamos a tener que bancar todos los contribuyentes. Por eso nosotros estamos apelando a derogar este decreto. Y por último, ¿dónde pueden firmar? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, nosotros estamos recorriendo algunos barrios en la medida que se nos hace posible. También hay un puesto instalado en la Universidad de la República, una mesita allí en la entrada, y también pueden recurrir al 092 44 37 97 y solicitar la papeleta para firmar. Bueno, sepan que si bien todavía no hay una fecha límite, lo ideal es conseguir las 1000 firmas cuanto antes, sí, para estar tranquilos y poder No sabría decirte cuántas firmas vamos actualmente, porque como hemos
digamos, descentralizado el trabajo, distintos actores estamos en esta tarea, entonces no sabemos exactamente. Una vez que sea publicada, ahí sí van a saber. Exacto. Cuando sea publicado el decreto, obviamente que vamos a tener que acelerar la tarea y bueno, ver con cuántas firmas contamos. Bien, nos parecía interesante informar sobre esta iniciativa, sobre la preocupación compartida de técnicos, de actores políticos, y bueno, por supuesto, para que la ciudadanía tome una determinación, decida y apoye la iniciativa, o no, cada uno está en libertad de hacerlo, ¿no? Exacto, sí, nosotros apoyamos primero que por lo menos que se informen, porque de este tema nadie está hablando, solamente lo que estamos en esta tarea lo estamos hablando. Se votó prácticamente a tapa cerrada, sin convocar a nadie, y no se ha hecho mención al mismo. ¿Ustedes han escuchado a alguien? No, la verdad que no. Entonces entendemos que es necesario informar a la población que en realidad son modificaciones que son importantes y que repercuten en el bolsillo de la gente. Muchas gracias, Gabriel, por la visita. Un gusto, como siempre. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta noche y en unos minutos estamos de regreso. La Vela Puerca cumple 30 años y lo festeja en Salto. 17 de octubre, Parque Arriague. 30 años, la historia sigue y la fiesta también. Entradas a la venta en Red Tickets. Apoya Gobierno de Salto. Produce Piano Piano. Existe uma marca que vai além do fitness, que acompanha cada passo, cada conquista e cada gota de suor. E essa marca é Live. Descubra a coleção exclusiva Live aqui da GAT. Viva intensa, viva com estilo, viva você! Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Este invierno no pares, porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2026. Transmisión automática 4x4. Doble pantalla integrada digital. Alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal. Cargador inalámbrico. Tecnología OnStar. Tapizado de cuero. Cámara de reversa. Llantas. Barra antivuelco y lona marítima. Garantía 5 años o 150.000 kilómetros. Entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Valle 2210. Chevrolet Salto. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado. Re firme. Re gluten free. Y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos.
descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí, únicas en experiencia. Estamos de regreso, segundo bloque en esta noche. Les anticipábamos y decíamos al principio de este programa que íbamos a tener la visita del secretario general de la Intendencia de Salto, del gobierno de Salto, contador Walter Teixeira Núñez, que ha estado aquí en reiteradas ocasiones en este programa, pero es la primera vez ya en su cargo de secretario general. Claro. Y ha pasado mucha agua por debajo del puente en tan pocas semanas. ¿No es verdad, Walter? Muy buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente. Buenas noches, no, es un gusto. Gracias a ti por invitarme. Bueno, han tenido que tomar decisiones importantes. La primera fue la conferencia de prensa que brindaron pocos días después de haber asumido, donde anunciaron que se habían encontrado con algunas sorpresas, por así decirlo, en materia de las finanzas de la propia Intendencia. Se sabía que la Intendencia de Salto tenía un déficit acumulado bastante elevado, porque lo habían presentado en esa rendición de cuentas cerrada el 31 de diciembre de 2024, pero hay algunos aspectos que no se habían tenido en cuenta o que al menos ustedes decían que no conocían, como por ejemplo esa ejecución de la garantía por parte del Banco República que comprometió seriamente las finanzas en el plazo más inmediato. Sí, podríamos decir es verdad, porque recordando ese episodio, es verdad, el 31 de diciembre fue la información que nos dieron durante la transición. Existía ese saldo con el Banco de la República de esa línea de crédito que la Junta Departamental aprueba cada vez que inicia un nuevo gobierno para ser utilizada y cancelada dentro del periodo de gobierno, porque si no necesitaría mayorías especiales que no es con la cual se la aprueba. Al 31 de diciembre era perfectamente razonable que estuviera la línea utilizada en el Banco de la República, lo que no debía haber pasado al 30 de junio, cuando luego el 10 de julio nos entregaron el gobierno. Entonces nos encontramos que, además de no haber cancelado la línea del Banco de la República, en esos últimos 6 meses, y a partir de octubre del año anterior, si no me falla la información que tengo, se pisó el acelerador a fondo y se utilizó también una parte que tiene la línea que es para inversiones, ¿verdad? Bastante más de $1,5 millones se utilizaron en ese periodo, sabiendo que... ¿Pero para inversiones o para otras cosas? Yo supongo que eso fue parte del dinero que se ha utilizado en esa fiesta de arreglo de calles que vivimos en el periodo electoral. Utilizando un crédito privada, ¿no? Utilizando un crédito que la Intendencia ya sabía que no iba a poder pagar a su vencimiento, de más de $7 millones, ¿no? La cuota del fideicomiso anual son $6 millones. El crédito con República eran $7 millones. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Cosa el fideicomiso de Aymar, la cuota que es para anual. Que la gente dimensione, la Intendencia debió haber pago los $7 millones, más de $7 millones antes de dejar el gobierno, porque esa es la autorización que había tenido de la Junta Departamental. La Intendencia dejó vencer al 30 de junio el vale del Banco de la República, y los servicios jurídicos del Banco de la República estaban recomendando al directorio ejecutar la garantía. La garantía de ese crédito son las partidas del 214 que vienen desde el Gobierno Nacional por disposiciones constitucionales y sin las cuales la Intendencia ni siquiera puede pagar los sueldos del mes, ¿tá? Porque esa es la situación. Entonces ese fue el problema que tuvimos, se pudo resolver, buena voluntad de todos los ediles además, dimos las señales al Banco de la República, estuvo medio friccionada la cosa al principio del Banco de la República, pero se logró solucionar, Tribunal de Cuentas mediantes y demás, y salimos del paso con eso. Hoy tenemos una línea que prácticamente no podemos utilizar, porque está utilizada al tope, y que sí nos vamos a ver en la responsabilidad de pagarla, porque esa fue la autorización que nos ha dado la Junta para este nuevo periodo, ¿tá? O sea, es como en una casa pedir un crédito para tapar el pago de otro crédito y no poder aprovechar el dinero, no tenerlo para lo que está pasando es que ahora nos vemos en nuestro presupuesto, el presupuesto del gobierno que asume,
una deuda de 7 millones de dólares que no debió estar y que vamos a tener que pagarla nosotros con los recursos que genere la Intendencia durante este periodo. Bueno, ahí ya hay un desafío grande, ¿no? Y esto ha generado también en las últimas horas, y en realidad el pasado viernes, que se diera a conocer el resultado del informe de la comisión especial que se formó para analizar el convenio colectivo último firmado, suscrito en realidad entre la Intendencia de Salto, la anterior administración, el gremio de funcionarios ADEOMS, y que luego fue ratificado allá en el Ministerio de Trabajo en la capital del país. Allí el informe, en otras palabras, lo que dice es comunicar a los 292 funcionarios que estaban incluidos en el anexo número 1 de ese convenio colectivo que fue ilegal, de alguna manera, la forma en la que quedaron permanentes. Nuestros asesores legales, tanto los asesores que tenemos acá, el doctor Gabriel Rodríguez y el doctor Héctor Ferreira, que han estado estudiando esto junto a otro grupo de gentes y de abogados a nivel local, nos recomendaban determinada cosa. Igual decidimos hacer consultas de catedráticos a nivel nacional en materia constitucional y derecho administrativo del más alto nivel, gente que crea jurisprudencia con sus opiniones legales, los cuales respaldaron lo que nuestros asesores acá nos estaban diciendo. Hay un rango de leyes que la gente tiene que entender: la Constitución de la República, por encima de las todo. Leyes a nivel nacional, los decretos departamentales que son ley a nivel del departamento, las resoluciones del intendente y los convenios colectivos. El convenio colectivo no puede pasar por encima de la ley ni de la Constitución, por más legítimo que sea, y defendemos los convenios colectivos. Lo que no podemos admitir que mediante convenio colectivo se termine legislando en materia presupuestal, pasando por encima de órganos como la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas, que son quienes deben intervenir en estos casos, y que debido a un artilugio legal que se hizo, se omitieron. O sea, hay varias normas legales que se han pasado por encima. Algunas de ellas, y se han mencionado estos últimos días, es el artículo 229 de la Constitución, sí, en cuanto a que no se pueden nombrar funcionarios en el último año antes de las elecciones, y ahí hay que ver qué elecciones se toman. Seguramente son las nacionales, no las departamentales. Independientemente de ello, hay unos cuantos funcionarios que están en esa condición, pero ni siquiera esa capaz que sea la principal de las normas que se violaron, sino esta otra que te digo en materia de derecho, presupuestal, de derecho administrativo, que la verdad que es muy gruesa. Porque lo que nos está pasando en Salto, que últimamente los gobiernos le trasladan al gobierno que viene un montón de designaciones directas que han efectuado, ¿no? Y defiendo que el intendente puede hacer designaciones directas. Lo que tiene que tener en cuenta es que no entran de acuerdo al estatuto del funcionario municipal, por lo tanto, su designación cae con el periodo de gobierno, y es lo natural. El señor está teniendo trabajo por estos 5 años, 4 años, lo que sea, y se termina. Acá queremos dejarle al gobierno que viene una carga enorme de gente que metimos, mucha gente por motivo político, alguna que no sabemos ni si trabajaba, y a veces hay que andarla buscando, y punteros políticos y demás metidos dentro de la intendencia. Entonces, una estructura que se le pasa al próximo intendente, que tiene que tratar de gobernar con eso, en una intendencia que además, de acuerdo a los informes que tenemos, y que yo me he encargado de estudiar todos estos años también, que tiene serias dificultades. Porque no basta con presentar una rendición de cuentas y decir no da déficit. Como en cualquier casa, Rodrigo. Sí, hablaban de superávit, incluso recuerdo. Pero ¿no? Claro, vamos a dar un ejemplo bien doméstico para que la gente entienda. Yo recibo 100 de ingresos, sé que no, si gasto más de 100 me endeudo. Eso pasó durante un tiempo en la intendencia, por eso tiene las deudas que tiene. Pero si yo sé que si no gasto más de 100, yo puedo decir que no tengo déficit. Sin embargo, el déficit está en otro lado, porque la gotera, el techo se me voló a la mitad y no lo pude reparar. Tengo gotera en otro lado, no la pude arreglar. El termofón se rompió y no lo pude cambiar. Y así, para que la gente entienda lo que ha pasado en la intendencia. Una cosa es su situación, su manejo financiero, y otra cosa es el déficit que a nivel de infraestructura del departamento, de los bienes de la intendencia, de los servicios, de la maquinaria y demás, tiene la intendencia, que es realmente muy, muy grave. Entonces, esa situación, para revertirla, hay que volver a equilibrar el funcionamiento de la intendencia. Ya vamos a abordar el tema de la maquinaria y la situación de la intendencia, pero mencionabas el artículo 229 de la Constitución, que además estuvo también mencionado en el informe de la Comisión. Sin embargo, hay algo que me planteaban algunos dirigentes de ADEOMS, que dicen que ese artículo no menciona a los gobiernos departamentales. Bueno, no es lo que nos dicen a nosotros, y otra cosa te voy a decir, si vamos a hacer eso, en la ley de negociación colectiva
tampoco tuvo los 2/3 de votos en la Cámara de Diputados cuando fue aprobada, por lo tanto tampoco tendría validez para los gobiernos departamentales. Porque es el otro alegato del gremio, ¿no? Que no se está reconociendo la ley de negociación Los convenios colectivos, que son muy válidos, no pueden tener materia presupuestal y modificar y tener incidencia en los presupuestos de los gobiernos departamentales, no teniendo en cuenta los organismos que están para cumplir con eso, que es la Junta Departamental, Tribunal de Contencioso, que en esto no tuvieron, se hicieron modificaciones presupuestales importantísimas que afectan el funcionamiento de la Intendencia sin pasar por los órganos que corresponden. Parece ser una medida antipática, pero que era necesaria tomar. Ahora, la gran interrogante que tienen muchas personas que están mirando y que tal vez tienen un familiar, un conocido, un amigo que están en esa situación es, lo que se notificó fue el informe de la comisión. Ahora hay un periodo, un plazo legal, donde tiene cada uno de esos funcionarios de 10 o 15 días hábiles, 10 días hábiles, ¿verdad? Posterior a cuando se termine de notificar a todos, que no sé si ya ocurrió, para que presenten sus descargos. ¿Qué pasa después? A partir de allí, el intendente tiene la potestad de cesar a todos, a algunos, de volver a contratar. Rodrigo, primero es una medida muy dolorosa, muy dura, porque no son 292, no es un número, son 292 personas con sus circunstancias, con sus familias. No es una medida que uno quiera tomar, ¿tá? Uno lo eligen para gobernar con responsabilidad, lo que tiene que hacer, y a veces hay cosas medidas que tiene que tomar que no son de ninguna manera gratas. Esta es una de ellas. Pero el tema es que tiene una grave ilegalidad atrás, y el intendente no tiene más remedio que hacer cumplir la ley. Entonces, el proceso administrativo es primero la vista que se les dio a las personas que pueden ser, que tienen interés en el tema, ¿no? Que son los 292 funcionarios, fueron notificados todos, se terminó la notificación el día de ayer. Cosa que no ocurrió en el 2015, ¿no? Fue un proceso, la verdad que les exigimos bastante a todos nuestros directores y demás, porque no es una tarea que para nada agradable. Hubo que hacerlo, se nos notificó, se da un periodo de vista de 10 días, que es lo que establece el derecho administrativo, para que después no caiga la medida por falta de cumplimiento de las formalidades y de las posibilidades de las personas de hacer sus descargos. En estos 10 días las personas pueden hacer sus descargos, pero eso no va a modificar la resolución que el intendente va a tener que tomar. O sea, es parte del proceso del derecho administrativo establecido en tal motivo. Aquí, en 10 días hábiles, principio de septiembre, el intendente tendrá que tomar la medida. Y tu pregunta viene a los 292, y la respuesta es que, como esto es algo ilegal, en principio van los 292. Después se verá, no está bueno crearle falsas expectativas a la gente, pero en principio esa es la medida que el intendente tiene que tomar, porque es la medida que la recomendación legal le establece. Bueno, hay un número de ese informe de la comisión que a mí me llamó mucho la atención. Cada funcionario de la intendencia le cuesta, porque al fin y al cabo también la situación económica, más allá de que lo económico es importante, acá también hay un fundamento jurídico, ¿no? Que al fin y al cabo es lo principal. Es lo principal de esta medida o decisión que se toma. Pero cada funcionario le cuesta a la intendencia cerca de $1 millón por año, ¿puede ser? Porque andamos cerca de los 300 millones de pesos anuales. Sí, en este caso la cuenta que tenemos da más o menos eso, sí, son unos 20 millones de pesos por mes, creo que se estaba manejando. Bueno, es mucho dinero teniendo en cuenta el presupuesto que maneja la intendencia acotado, por cierto. Es mucho dinero, es más o menos la cuota del fideicomiso. ¿No? Y ustedes habían planteado, porque en realidad antes de que el anterior gobierno, y el propio Gustavo Chirif lo dijo en una conferencia de prensa días antes de dejar el cargo, que la intendencia de Salto quedaba con un 65% del rubro cero, del presupuesto designado al rubro cero. Hay dos cuentas. ¿Estaba muy alejado de eso? Hay dos cuentas. Una es la estructura de gastos de la intendencia, en el cual es la que generalmente se maneja, en el cual el rubro cero anda alrededor de 60 y pico %. Esa es la estructura de gastos de la intendencia. Pero es un dato capaz que sirve para comparar con otras intendencias y ver de qué forma usan el dinero, en qué lo gastan. La intendencia de Saltos gastaba, en 60 y pico % en el rubro cero, más los monotributos y contratos de arrendamiento de servicios que van por otro rubro y no se suman ahí. Pero el tema es que la Intendencia de Salto, junto con otras 6 intendencias del país, no tiene capacidad con lo que recauda a nivel del departamento, lo que pagamos todos los vecinos de patente, contribución urbana, contribución rural, tasas y demás, no es suficiente para cubrir el rubro cero. Entonces no le queda capacidad
para generar obras y servicios y seguir mejorando la capinería rural, las calles, los museos, un montón de cosas que se han ido abandonando. Se priorizaron otras cosas y se fue abandonando casi todo el patrimonio, especialmente el patrimonio cultural y el patrimonio vial y demás del departamento. Vamos a hacer una pausa, le pido que se quede unos minutos, ¿puede ser? Sí, cómo no. Dale, enseguida volvemos. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado. Re firme. Re gluten free. Y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida. La Vela Puerca cumple 30 años y lo festeja en Salto. 17 de octubre, Parque Arriague. 30 años, la historia sigue y la fiesta también. Entradas a la venta en Red Tickets. Apoya Gobierno de Salto. Produce Piano Piano. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2026. Transmisión automática 4x4. Doble pantalla integrada digital. Alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal. Cargador inalámbrico. Tecnología OnStar. Tapizado de cuero. Cámara de reversa. Llantas. Barra antivuelco y lona marítima. Garantía 5 años o 150.000 kilómetros. Entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Valle 2210. Chevrolet Salto. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí, únicas en experiencia. Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Este invierno no pares, porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. Existe uma marca que vai além do fitness, que acompanha cada passo, cada conquista e cada gota de suor. E essa marca é Life. Descubra a coleção exclusiva Live aqui da GAT. Viva intensa, viva com estilo, viva você!
Estamos ya en el último bloque con la visita del secretario general del gobierno de Salto, contador Walter Teixeira Núñez. Sabían, imagino, que al tomar esta decisión, que es una decisión que tiene el respaldo legal, que tiene el análisis jurídico necesario, a conciencia previo, y que la tomaron porque además se tomaron su tiempo para hacerlo, no fue algo de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero sabían que esto iba a desencadenar una especie de conflicto. Primero roces y ahora lo que ya es declarado un conflicto con el gremio de funcionarios. Y es un conflicto que habrá que ver cómo se maneja, ¿no? Porque por un lado están las decisiones que toma el propio gremio de OMS y por otro lado también están las decisiones que tomen ustedes en cómo va a ser esa relación durante los próximos 5 años, sabiendo lo que puede ocurrir, ¿no? Y cómo puede pesar esto en el funcionamiento de la propia Intendencia. Sin duda, intentamos mantener un diálogo, creo que llegamos a tener 3 reuniones con ADIOMS, ellos habían planteado una agenda, nosotros también habíamos planteado alguna cuestión, como el tema de las licencias gremiales que estuvo en el tapete, el cual era totalmente abusivo, había 8 o 9 integrantes de ADIOMS que no trabajaban en ningún momento. Y luego, en el medio de todo eso, nos convocan a Montevideo. La verdad que nos cayó muy mal porque veníamos hablando. No fuimos a la primera reunión, concurrimos a la segunda para manifestarles simplemente que no tenía sentido en ese momento la convocatoria que veníamos conversando. El gremio tiene que hacer su actividad gremial como corresponde. Nosotros la respetamos, mientras sea dentro de la ley, está todo bien y es lo que tienen que hacer. Acá ha pasado que entre el gremio y la administración anterior se quiso armar un esquema en el cual se tomaron de rehenes a un montón de funcionarios cuyo ingreso en la Intendencia había sido, debía culminar con el periodo de gobierno, porque así es como establece el Estatuto del Funcionario, y se les hizo creer que podían quedarse permanentemente, incluso muchos de ellos, seguramente, por los datos que tenemos, han sacado créditos en cooperativas o en el Banco de la República, y ahora se encuentran con ese problema. Bueno, la responsabilidad de todos estos es de quienes les hicieron creer que podían pasar por arriba de un montón de normas y dejarlo de forma permanente. La verdad que sí, seguramente se vienen momentos difíciles con ADIOM, esperamos poder seguir conversando estas cosas. Fuimos citados en Montevideo para el día de mañana, va a concurrir el doctor Gabriel Rodríguez en representación de la Intendencia, pero bueno, el hecho es que nosotros entendemos, según nuestros asesores, que esto es una ilegalidad y que ese es el camino que tenemos que recorrer. Y entienden que, bueno, más allá de lo que ha decidido la Asamblea de OMS, que es presentar una denuncia ante la Comisión del Senado y también en la Organización Internacional del Trabajo, que esto es el camino que hay que seguir. Tenemos que entender que los convenios colectivos no están por encima de la Constitución, las leyes ni los decretos departamentales. Incluso el informe de la Comisión dice que el gremio se atribuyó funciones que no le correspondían, como por ejemplo la de gobernar. Claro, pero bueno, algo que se ha criticado varias veces. Digamos que con autorización o connivencia de la administración anterior, ¿no? En muchas cosas. Bueno, hay que entender que los convenios colectivos tienen su papel para acordar cosas que corresponden a los convenios colectivos, no a legislar menos en materia presupuestal y dejar gente permanente en la Intendencia. No es la misión de los convenios colectivos. Y otra de las consultas que me han hecho en reiteradas ocasiones es qué pasa con ese convenio colectivo, porque no solamente englobaba a los 292 funcionarios en el anexo 1, creo que habían 2 anexos más, cae todo, se deja de reconocer el convenio colectivo. Tenemos otras cuestiones ahí, sí, como bien decís, había 3 asuntos, creo que eran 341 funcionarios reclasificados, 241 presupuestados, y los 292 que se pretendía dejar con estabilidad laboral. Eso era el convenio en general. Un proceso que estuvo llevándose a cabo en un periodo electoral y terminó una vez que la Intendencia incluso había perdido las elecciones. Es muy raro, ¿verdad? Y la verdad que nos deja a nosotros lleno de dudas, porque son todas cosas que afectan el presupuesto de la Intendencia y el desempeño de la Intendencia futura, que era de otro gobierno, que ya se sabía que era de otro gobierno. Entonces vamos a ir siguiendo con todas las normas legales que nos amparen para poder ver cómo podemos rever y modificar las cosas que se han hecho. Bien, Walter, hablábamos de la situación de la Intendencia. ¿Con qué se terminaron encontrando en materia edilicia y de maquinarias? Alguien me planteaba hace un tiempo atrás que cuando se aprobó aquel fideicomiso de Aymán, que se sigue pagando y se seguirá pagando durante muchos años, 6 años, una de las cosas que se hizo fue adquirir mucha maquinaria nueva, que estuvo en exposición incluso en la Costanera durante muchas semanas, para que los salteños y los visitantes lo vieran. ¿Esa maquinaria sigue estando operativa, disponible? Bueno, por lo que datos que tenemos, hace 10 años que no hay inventario de maquinaria, estamos descubriendo la maquinaria, hay mucha maquinaria rota,
había una total desidia en el manejo de las cosas porque tampoco había fondos para comprar repuestos y demás, se iban canibalizando algunas máquinas para armar otras. Esa es la situación que nos encontramos, con equipos muy reducidos de maquinaria y un desorden total en cuanto a la organización de los trabajos y a la programación de los mismos. ¿Tá? Estamos nuestros equipos trabajando, digamos, como dicen algunos directores, administrando la pobreza con que nos encontramos, tratando de subsanar problemas, de rearmar equipos, de organizar el trabajo. Creo que en algunas cosas de la ciudad ya se está viendo. Mucho pasa por ahí, a veces no solo cosa de dinero, hay que poner gente entendida al frente de las distintas direcciones para como que por pueda... ejemplo abrir Daimán los miércoles, que fue la misma semana. Claro, significa un costo para la Intendencia, pero hay que medir con todo el beneficio que trae para el sector turístico, para los hoteles, para la gastronomía, para la gente que trabaja en Daimán. Entonces son cosas que venían siendo solicitadas y se habían puesto en la negativa de no abrir los miércoles. Claro, hay que compensar a algunos funcionarios que trabajan esos días y demás, pero bueno, me parece que el beneficio para toda la sociedad y para el turismo de Salto es importante, por lo tanto fuimos por esa medida de arranque, ¿no? Ahora, a la par de toda esta situación que se está viviendo, del conflicto con el gremio, de la situación de los funcionarios, tienen que ir pensando ya en elaborar un presupuesto quinquenal, sin duda, que no es un detalle menor porque es lo que va a definir cómo van a poder trabajar durante este próximo periodo. Sin duda. Estamos periodo. saliendo de estas cosas, reorganizando la Intendencia, viendo cómo podemos poner en funcionamiento. Bueno, seguimos todos los días, compañeros, pidiéndonos solución para algunos de los temas que tienen y tenemos que empezar a trabajar en eso. Algunas cosas ya las tenemos en la cabeza, pero tenemos que avanzar, sin duda, en el nuevo presupuesto, el nuevo organigrama y demás, ¿no? Que tendrá que tener en cuenta todos estos aspectos que encontramos en la Intendencia. ¿Qué va a ser prioritario en ese sentido? ¿Ya están definidas esas prioridades? Mira, el gran déficit que ha tenido la ciudad y el departamento ha sido lo que se dice comúnmente el ABC de infraestructura, ¿no? de calle, de limpieza, de basura, el tremendo problema que tenemos en el vertedero, que hay que encararlo, que es una cosa que lleva mucho dinero, pero que no se puede seguir dejando para atrás. Entonces eso va a ser lo principal que se va a encarar, sin perder de vista que el gobierno del departamento también tiene que buscar traer inversores, buscarle cosas atractivas para hacer, trabajar en innovación de la gestión de la Intendencia, pero también innovación en la ciudad en cuanto al turismo y demás. Estamos trabajando también en eso, el tema de la zona azul, que seguimos con el papelito, y que bueno, la idea es, considerando y teniendo en cuenta a los muchachos, los cuidacoches que trabajan y que de allí sacan el sustento, pero buscar una forma de modernizarlo. O sea, todas esas cosas están encaminándose en este poco periodo de tiempo que tenemos en la Intendencia, ¿verdad? Ahora, el vertedero, se habló en la administración anterior, incluso unos días antes de salir, de que se iba a conseguir un dinero para hacer un cerramiento del predio. Sí. ¿Eso se va a utilizar con ese fin? Sí, hemos estado pesquisando ese dinero, que al final creo que no vino, pero hay que pensar integralmente en el tema de la basura en Salto, ¿no? Vertedero, recolección, clasificación. Hemos retomado un convenio que no se había firmado con el Plan Vale, que es un plan que viene desde Montevideo, tengo claro, la Cámara de Industrias y Ministerio, en el cual tiene casi todos los departamentos, trabajan con las cooperativas de recicladores, traen inversión en algunos equipos y nos van a ayudar en eso. La semana que vienen, hemos retomado ese tema con mucha fuerza para tratar de empezar también a que la gente ayude en la clasificación. Todas estas cosas, Rodrigo, necesitan, la Intendencia tiene que liderar sin duda, pero necesita de la ayuda de la gente. Nosotros solos no vamos a poder. La gente tiene que mentalizarse que juntos tenemos que cambiar Salto y en el tema de la basura vamos a necesitar una ayuda especial, que todos consideremos que merecemos tener una ciudad más limpia y mejorar este aspecto que es tan importante para la vida. Me quedé por último con una frase del intendente Elvisu, que el viernes pasado, con motivo de anunciar que se retoma aquel viejo proyecto del Parque Agroindustrial, Científico y Tecnológico, que había quedado prácticamente pausado durante 20 años, dijo: los salteños deben acostumbrarse que el trabajo va a venir del sector privado, no desde el público. Sí, y que el público va a estar para ayudar y allanar el camino para que esas inversiones lleguen. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? A veces es el concepto de que la Intendencia lo puede todo y no es así. Y menos si la llenamos de gente y la incapacitamos de hacer las cosas que tiene que hacer. La Intendencia tiene que hacer obras y tiene que hacer un montón de cosas para facilitar además que la actividad privada traccione y que las inversiones vengan.
Si nosotros empezamos por tener una ciudad descuidada porque no hay rubros para arreglar las cosas y demás, y viene un inversor y nos visita un inversor y va a ver la plaza y va a ver esto y dice, che, pero capaz que me queda un Paysandú, ¿no? Que está más lindo. Entonces tenemos que entre todos, y es un llamado a todos los salteños, luchar por nuestro Salto, comprometernos en el tratamiento de la basura, en el cuidado de las cosas, en nuestras veredas, que también es un tema que tendremos que encarar y que está muy feo en Salto, está muy feo, está muy abandonado. Pero corresponde que lo hagamos desde la Intendencia, pero con todos los ciudadanos. Walter, muchas gracias por tomarte estos minutos para dialogar con nosotros. Bueno, por supuesto, las puertas del canal y el programa abiertas como siempre. No, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que es un placer y bueno, gracias por la oportunidad. Nosotros nos vamos despidiendo, como siempre, diciéndoles hasta dentro de 7 días. El próximo jueves estamos aquí nuevamente, recordándoles a todos ustedes que en Invencible, que me viste jueves a jueves, hay grandes promociones, mes de la bombacha, segunda unidad al 40% de descuento y además muchas ofertas en los 2 locales, tanto de Washington Beltrán como del centro, que tiene horario corrido, no cierra al mediodía, así que darse una vueltita. Llegaron nuevas prendas, nueva colección, ya pensando en la primavera que se nos acerca. Será hasta la semana próxima.